Días. Vamos a ver la segunda parte del tema de hidrostática, donde nos vamos a centrar en el empuje hidrostático. Vean a continuación algunos ejemplos. En la primera parte, este primer ejemplo, vamos a recordar todo lo que hemos visto en la clase pasada y de ahí los siguientes ejemplos tomados en examen de admisión, vamos a analizar lo que es el empuje. Muy bien, le damos el primer ejemplo. Dice, mira, un recipiente, acá está el recipiente, en forma de U se vierte en los tres líquidos, tanto A, B y C. Y los he diferenciado de estos tres colores, para apreciarlo de mejor manera. Sabiendo que las densidades de A y C respectivamente son 5 y 3, vamos a colocar entonces por aquí, la densidad de A me dice que es 5 gramos por centímetro cúbico. Y la densidad de C, el que está aquí de rojito, la densidad de C es 3 gramos por centímetro cúbico. El problema me está pidiendo la densidad del líquido B, el restante. Ahora, ojo, tienes que tomar una línea imaginaria para poder analizar. Si te conviene analizar la densidad de B, tienes que lograr encontrar la línea que te encierra los tres líquidos. Por ejemplo, mira, ¿qué pasaría si yo la línea de corte le hiciera aquí en C, en este límite? Solamente tendría qué cosa por encima, solamente al líquido A y al líquido C. Entonces no te conviene colocar la línea ahí. Recuerda que en los límites tú vas a colocar las líneas imaginarias. Bueno, acá hay un límite, no te conviene ahí, ¿verdad? Pero mira si tomas este límite del líquido A. Contienes al líquido A su altura, contienes al líquido C la altura y encima vas a contener un pedacito del líquido B. Y mucho mejor aún, ya tienes la altura que es 5 centímetros. Entonces, esta línea imaginaria te va a ayudar a hallar la densidad de B. Entonces, vamos a aplicar equilibrio. Mira, vamos a analizar que es el punto 1 y el punto 2 por aquí. ¿Qué dice el principio de hidrostática? Que la presión en el punto 1 debe ser igual a la presión que soporta el punto 2. Vamos a hallar toda la presión 1. ¿Qué hay sobre el punto 1? Solamente está el líquido A, ¿verdad? Entonces vamos a colocar que será la presión del líquido A sumado más la presión atmosférica. Profesor, ¿de dónde sale la presión atmosférica? Cuando un recipiente está abierto, le consideramos una presión adicional, que es la presión atmosférica. Si está cerrado, no consideramos la presión atmosférica. Para el punto 2, ¿qué está arriba del punto 2? La presión que soporta B, la presión de C, mira, del líquido C, más la presión atmosférica, porque esta parte del recipiente está abierta. Entonces vamos a colocarle presión atmosférica. Pero la presión atmosférica, si te das cuenta, se repite en ambos lados, entonces se va a eliminar. Lo único que te queda es que la presión de A es igual a la presión del líquido B más la presión de C. Fórmula para presión es densidad del líquido A por la gravedad por la altura A. Esta es la fórmula para hallar la presión. Lo mismo para la presión en B. Densidad del líquido B por la gravedad por la altura de B. Más densidad de C por la gravedad por la altura de C. Ya lo has expresado en fórmula. Ahora, mira a continuación. Si te das cuenta, la gravedad se repite en los tres, ¿verdad? Entonces yo lo voy a simplificar de manera directa. Profesor, ¿lo puedes simplificar si acá está sumando? Sí, porque si te das cuenta, al momento de factorizar la gravedad afuera, ya se me forma un factor. Es decir, de manera práctica yo lo puedo eliminar. Solamente si este valor que multiplica está en los tres términos. Entonces, me está quedando solamente la densidad de A multiplicada por la altura de A es a la densidad de B por la altura de B más la densidad de C por la altura de C. Mira, ahora, si te das cuenta las unidades, tienes las alturas en centímetros, pero las densidades también están en centímetros. Quiere decir que no es necesario que tú hagas conversiones. Basta que esté en centímetros y esté en centímetros y ok todo. Entonces reemplacemos, mira, densidad del líquido A, 5. Colocamos 5. Multiplicado por la altura de A. Ojo, la altura del punto 1 hacia arriba. 25 centímetros.
La densidad del líquido B. No lo conozco, ¿verdad? Porque es justo lo que yo quiero hallar. Por la altura de B, la altura de ese líquido que está sobre este punto número 2, y es 5 centímetros. Más la densidad en C, y la densidad en C es 3. Colocamos por aquí 3 por la altura de C. Y la altura de C, si te das cuenta, es 15. 5 por 25 es 125. Densidad de B multiplicado por 5 más 3 por 15, 45. Este 45 que está sumando va a pasar a restar. Sería 125 menos 45 y sería igual a 5 veces la densidad de B. 125 menos 45 es 80. 80 es igual a 5 veces la densidad de B, por lo tanto, la densidad de B va a ser igual a ¿qué cosa? A 80 entre 5, ¿verdad? Y eso debe ser 16. ¿Cuál es la unidad? Si estás trabajando con gramos sobre centímetro cúbico, esta densidad también va a salir en gramos sobre centímetros cúbicos. Muy bien, siguiente ejemplo. Mira acá. Acá sí vamos a aplicar empuje. ¿Cómo te vas a dar cuenta que tienes que aplicar empuje? Cuando leyendo un problema te van a decir que va a haber un volumen de ese cuerpo sumergido. Leamos el problema número 2. Dice, la densidad de un humano, aquí vamos a colocarle densidad de un humano, dice que vale 980 kilogramos sobre metro cúbico. Y la pregunta es, ¿qué porcentaje de él queda por encima de la superficie del agua cuando flota en una piscina? Y también nos da la densidad del agua, que es muy común, es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, ¿qué vas a aplicar aquí? Bueno, vas a aplicar el principio de igualdad. Supongamos, mira, supongamos que el bloque que coloco por aquí sea la persona, ¿ya? Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre este bloque que va a ser la persona? Pues la fuerza de gravedad. Colocamos la fuerza de gravedad, ¿verdad? Es la fuerza que ejerce la gravedad hacia todos los cuerpos. Ahora, acá entra a tallar el empuje. El empuje, si te das cuenta, es la fuerza que se opone a que este cuerpo se hunda. Sin embargo, va a haber cierto porcentaje de ese cuerpo que sí logra hundirse, ¿verdad? Pero acá, ¿qué cosa va a haber? Un equilibrio. Entonces, la fuerza de gravedad va a ser igual a empuje. Fuerza de gravedad es igual a masa por la gravedad. Y el empuje es igual a la densidad del líquido multiplicado por la gravedad multiplicado por el volumen sumergido. Correcto. Ahora mira, recordemos la clase pasada que densidad ¿a qué era igual? A masa entre volumen. Entonces yo puedo despejar aquí la masa, ¿verdad? Masa será densidad por volumen. Pero si estamos hablando de este cuerpito, esta persona debe ser entonces el volumen de todo ese cuerpo. Entonces, masa es igual a densidad del cuerpo por el volumen de ese cuerpo. ¿Multiplicado por qué? Por la gravedad. Densidad del líquido lo bajamos por la gravedad por el volumen sumergido. Gravedad en ambos lados se anula. Entonces aquí tienes una particularidad y que siempre lo vas a aplicar en problemas de empuje. La densidad del cuerpo multiplicado por su volumen total del cuerpo, total, vamos a poner acá que es el volumen total del cuerpo, es igual a la densidad del líquido multiplicado por el volumen sumergido. Ahí está. Listo. Entonces, con esta propiedad y esta formulita tú puedes reemplazar la mayor cantidad de problemas. Leamos el problema. Dice que la densidad del cuerpo es 980. Reemplacemos. La densidad del cuerpo va a ser 980. ¿Qué más dice? ¿Qué porcentaje de él queda por encima de la superficie del agua cuando flota en la piscina? Bueno,
También tenemos, ¿qué cosa? La densidad del líquido, ¿verdad? ¿Y la densidad del líquido cómo es? 1000. Entonces podemos bajar el volumen del cuerpo, y acá el volumen sumergido. ¿Qué es lo que podemos encontrar aquí? Una relación entre los volúmenes. Mira, volumen del cuerpo lo coloco por aquí, volumen sumergido lo coloco aquí, y aquí me queda 1000 entre 980. Puedo simplificar un cero, ¿verdad? Mira, de manera directa, volumen de un cuerpo es el volumen total, mira, es como un 100, ¿verdad? Y el volumen sumergido es como un 98. Quiere decir que el volumen del cuerpo yo lo voy a asumir siempre un 100%, y el volumen sumergido, ¿cuánto equivale? A un 98%. Entonces, de manera directa, ¿cuál es el volumen que no está sumergido? Un 2%, ¿verdad? ¿Y qué es lo que me pide el problema? ¿Qué porcentaje de él queda por encima de la superficie? Ojo que el volumen sumergido es la parte que está acá, por debajo de la superficie. Y si coloco ese cuerpito por acá, asumimos que sea un bloquecito, ¿ya? Me está diciendo que esta parte que está sumergida es 98%. Entonces, si todo el cuerpo equivale a un 100%, lo que no está sumergido es un 2%. Y esa es mi respuesta. Siguiente ejemplo, dice, un bloque flota en el agua con un 25% de su volumen fuera de esta. ¿Cuál es la densidad del bloque? Muy bien, me está aplicando ¿qué cosa? Empuje. Y recuerda que empuje ya lo hemos reducido esa expresión como densidad del cuerpo. Aquí está, siempre vas a trabajar con esto. Densidad del cuerpo por volumen del cuerpo total es igual a la densidad del líquido multiplicado por el volumen sumergido. Ya. Ahora, a partir de esta expresión vamos a graficar. Tenemos la superficie y tenemos el bloquecito. Vamos a analizar ese bloquecito, ¿ok? Va a haber una parte del bloquecito que está sumergida. Dice que el 25% está fuera de la superficie. Quiere decir que la parte que está aquí es un 25%. Pero si el bloque es un 100%, la parte que está sumergida debe ser un 75%, ya que la suma me tiene que dar 100%. Entonces, mira, vamos a ver una relación entre las densidades. Mira, ¿qué pasaría si yo coloco, toda esa expresión la voy a colocar aquí, pero ahora voy a hallar una relación entre los volúmenes? ¿Por qué? Porque ya tengo los porcentajes, no es necesario hallar los volúmenes. Basta que conozca los porcentajes, ya podrías hallar la densidad que falta. Densidad del cuerpo, densidad del líquido pasa a dividir, es igual al volumen sumergido entre el volumen del cuerpo total, ¿verdad? Hemos dicho que hice el volumen total. Densidad del cuerpo no lo sabemos y es justo lo que nos piden, la densidad del bloque. Vamos a dejar entonces densidad del cuerpo. Densidad del líquido. Estamos en agua, entonces va a ser 1000. Volumen sumergido. Bueno, como ya está en forma de fracción, tú lo puedes manejar como porcentajes. Volumen sumergido es 75%, como un 75%. Y el volumen total no es 25, sino el total, o sea, un 100%. Sencillo, ¿verdad? Entonces vamos a despejar. 75 por aquí, entre 100, voy a dejar esta fracción, y esta que está dividiendo va a pasar a multiplicar. 0, 0 se van, te queda 75 por 10, y eso es densidad del cuerpo 750. Unidades, si estamos trabajando con kilogramos sobre metro cúbico, entonces él también va a ser kilogramos sobre metro cúbico. Ejemplo número 4, dice un bloque de metal pesa 90 newton en el aire y 60 newton cuando se sumerge al agua. Es un problema típico. Nos pide el volumen del bloque, el volumen total del bloque, es un problema de la San Marcos, y nos da que la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico.
Para poder resolver este problema, vamos a recurrir al principio de Arquímedes, que nos habla del empuje hidrostático. Arquímedes. Nos dice que el empuje hidrostático es igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Y eso, relacionado con los pesos que estamos viendo ahí, es igual al peso de ese cuerpo en el aire menos el peso de ese cuerpo sumergido en el líquido. Muy bien, si te das cuenta del color azul, tú puedes hallar el empuje de manera directa, ¿verdad? Porque el empuje es el peso en el aire menos el peso en el líquido. Reemplacemos. Empuje hidrostático es igual a peso en el aire 90 newton. Peso en el líquido 60 newton, lo que nos da que el empuje es igual a 30, ¿verdad? Pero por fórmula sabemos nosotros que el empuje es igual a la densidad del líquido multiplicado por la gravedad multiplicado por el volumen sumergido. Y eso es igual a 30. Ya tenemos una primera relación. Ahora, no nos piden el volumen sumergido, en este caso nos están pidiendo el volumen total. Entonces, vamos a recordar el equilibrio. ¿Por qué? Si nos dicen que en el aire pesa 90 newton, entonces quiere decir que su fuerza de gravedad es igual a 90. Y la fuerza de gravedad es masa multiplicado por la gravedad. ¿Ok? Y masa, recordemos aquí, masa entre volumen es la densidad. Si yo quiero despejar la densidad, eso me da ¿qué cosa? Densidad por volumen. Densidad entonces del cuerpo multiplicado por el volumen total del cuerpo por la gravedad es igual a 90. Entonces ya tengo una segunda relación, si te das cuenta. Ahora, mucho ojo, mira. Vamos a dividir, ¿ya? Dividimos el 1 entre 2. Vamos a dividir. La expresión 1 entre 2. Coloquemos la expresión 1. Es la densidad del líquido multiplicado por la gravedad por el volumen sumergido. Y eso lo vamos a ver, acá tenemos la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo por la gravedad. Y tenemos los valores, ¿verdad? Él es de la ecuación número 1, me sale 30. Y densidad del cuerpo por volumen del cuerpo por la gravedad te sale 90. Ojo, vamos a simplificar los valores que son iguales. Gravedad con gravedad se van. ¿Qué otro valor tenemos que simplificar? Volumen. ¿Por qué? Porque tanto el volumen nos dice que el cuerpo ya está sumergido y el volumen del cuerpo total y el volumen sumergido van a ser iguales. Solamente nos está quedando la densidad del líquido entre la densidad del cuerpo y eso es como simplificamos 1 es a 3, ¿verdad? Pero el líquido vale su densidad 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Reemplazamos. Ojo, vamos a usar la densidad del agua, pero en centímetros. Gramos sobre centímetro cúbico, para poder trabajar como otra unidad. Entonces, la densidad del líquido va a ser 1, la densidad del cuerpo y 1/3. Entonces, esto de acá pasa a multiplicar, nos da que la densidad del cuerpo es igual a 1 por 3, 3. Pero estamos trabajando con gramos sobre centímetro cúbico. Y ya hallamos la densidad. Ojo, no nos piden solamente la densidad, nos piden el volumen. ¿Dónde podremos reemplazar? Tenemos la expresión 1 y la expresión 2. Pero como nos están pidiendo del cuerpo, no nos conviene analizar el líquido, nos conviene analizar la ecuación 2. Vamos entonces a colocar la ecuación 2 por aquí. Densidad del cuerpo multiplicado por el volumen del cuerpo por la gravedad es igual a 90. La densidad del cuerpo ya la hemos hallado aquí, ¿verdad? Vale 3 de manera directa al ojo.
El volumen del cuerpo es lo que queremos hallar. Y gravedad vale 10. 3 por 10, 30, multiplicado por el volumen del cuerpo es igual a 90. Entonces, 90 entre 30, 3. Ojo, no va a ser metro cúbico, ¿por qué? Porque va a tener las mismas unidades de la densidad. Y la densidad estás trabajando esta vez con gramos sobre centímetro cúbico. Entonces vamos a trabajar con centímetros cúbicos. Ese va a ser el volumen del cuerpo. Siguiente ejemplo. Ejemplo número 5. Dice, un objeto flota en el agua con el 80% de su volumen por debajo de la superficie. Seguimos leyendo. Dice, el mismo objeto situado en otro líquido flota el 75% de su volumen por debajo de la superficie. Calcule la densidad del líquido y nos dice que está en gramos sobre centímetro cúbico. Vamos a tener dos casos, ¿verdad? Vamos a colocar acá primer caso. Caso 1, caso 2. Un problema de la UNI 2009-2. ¿Listo? El primer caso, ¿qué nos dice? Nos dice que el 80% de su volumen está situado por debajo de la superficie. Entonces estamos aplicando porcentajes y eso lo hemos visto en el ejercicio número 3, ¿verdad? Cuando trabajamos con porcentajes, trabajamos con esta relación, pero con la forma en fracciones. La relación de densidades y la relación de volúmenes. Entonces, esta relación parte de la original, ojo, parte de aquí, solamente que he despejado las densidades. Lo volvemos a colocar acá, mira. Densidad del cuerpo entre la densidad del líquido es al volumen sumergido entre el volumen del cuerpo, pero el total. ¿Listo? Ok. Ojo, ¿para qué me sirve esta relación? Porque vamos a reemplazar con los porcentajes. Solamente así aplicas esta relación. Ahora, densidad del cuerpo lo conocemos, no, ¿verdad? Densidad del cuerpo lo voy a colocar por aquí. Y la densidad del líquido también todavía no voy a reemplazar el agua. Pero el volumen sumergido. En el primer caso me dice que el 80% de su volumen está por debajo de la superficie. Quiere decir que es la parte que está sumergida. Coloco 80. Y el volumen total del cuerpo, bueno, ya tú lo asumes, claro, es un 100%, ¿verdad? Ya tenemos una primera relación. Ahora vamos a analizar el caso 2. En el caso 2, ¿qué nos dice? Estamos hablando del mismo cuerpo, y si estamos hablando del mismo cuerpo, va a trabajar con la misma densidad del cuerpo, ¿ok? Vamos a colocar la misma relación por aquí, densidad del cuerpo entre densidad del líquido es igual a volumen sumergido. Esta relación, acuérdense que nos sirve para reemplazar los porcentajes, y volumen del cuerpo total. Muy bien. Voy a seguir copiando aquí el cuerpo y la densidad del líquido. Solamente que aquí vamos a hacer una pequeña diferencia, ya que al líquido inicial le vamos a llamar líquido 1 y en la segunda parte líquido 2. Densidad 1, densidad 2, porque son colocados en diferentes líquidos, ¿verdad? Es lo único que va a ser diferente. ¿Por qué? Porque si estamos hablando del mismo cuerpo va a tener la misma densidad. Por eso es que no he movido estos valores aquí. Sigamos. El volumen sumergido, dice acá, el mismo objeto situado en otro líquido flota con 75% de su volumen por debajo de la superficie. Al decirte que es por debajo, es la parte que ya está sumergida. Entonces vamos a colocar acá 75. No coloco porcentaje porque igual se va a anular. Y el volumen del cuerpo total, bueno, es el 100%. Colocamos 100. Ya está todo. ¿Sabes por qué? Porque densidad del cuerpo, si nosotros dividimos, se puede anular. ¿Y conocemos la densidad 1? Sí. La densidad 1 estamos trabajando con agüita. Entonces ya solamente tendremos una incógnita. ¿Qué me conviene? Como en el caso anterior, en este tipo de ejercicio, es muy común dividir esas expresiones. Vamos a dividir entonces la expresión 1 entre la expresión 2. ¿Bien? Sería acá entonces densidad del cuerpo, coloquemos tal cual, densidad del líquido 1
80, 100. Pero los vamos a dividir, ¿verdad? Acá aquí vamos a colocar la expresión número 2. Densidad del cuerpo entre densidad del líquido número 2 y es 75 sobre 100. Muy bien, esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Es un caso muy común de extremos y medios. ¿Cómo era ese procedimiento? Fácil. Extremos y medios para las densidades y extremos y medios para los valores de porcentajes. Entonces, fácil. La línea más grande, el extremo más grande se va a multiplicar, sería densidad del cuerpo multiplicado por la densidad del líquido 2 dividido entre la multiplicación del extremo más pequeñito, que es densidad 1, y acá está la densidad del cuerpo. Por eso hemos hecho la división, porque mira, si te das cuenta vas a eliminar la densidad del cuerpo. ¿Qué pasa en el otro lado? El extremo más grande es 80 por 100, ¿verdad? Claro, 80 multiplicados por 100. Y el extremo más pequeñito es 100 por 75. 100 multiplicado por 75. Muy bien, entonces acá podemos simplificar ¿qué cosa? La densidad del cuerpo y la densidad del cuerpo. También podemos simplificar el valor de 100. Nos está quedando solamente la densidad del líquido 2 entre la densidad del líquido 1 es a 80 sobre 75. 80 sobre 75. Pero ¿qué nos ha dicho el problema del líquido 1? Nos ha dicho que el líquido 1 es agua. Y si el líquido 1 es agua, podemos conocer su densidad. Solamente que la densidad nos está pidiendo en gramos sobre centímetro cúbico. Y el agua en gramos sobre centímetro cúbico es 1. Un gramito sobre centímetro cúbico es la densidad del agua. Entonces este valor lo vamos a reemplazar aquí. Sería solamente densidad de 2 es entre 1 es igual a 80 entre 75. Este 1 no afecta, ¿verdad? Entonces lo voy a eliminar. Ya fácil, me está dando la densidad del líquido 2. Quinta de 75, 15. Quinta de 80, 16. Entonces solamente sería 16 entre 15, ¿verdad? Eso sería 1, 15 sobra 1, aumento coma, un 0, aumento otro 0, y sería 0. 15 por cuánto para que se acerque a 100, por 15 por 6 me da 90. Entonces sería 90. Sería mi respuesta 1,06. Pero, como estamos trabajando con la densidad en gramos sobre centímetro cúbico, esta densidad también va a estar en gramos sobre centímetro cúbico. Muy bien, jóvenes, eso es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase.